Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar ángulo adición. En este caso nos pide que demostremos que el coseno de un ángulo alfa menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Vamos a explicar cómo se da la demostración, ya que de manera similar a ustedes les piden demostrar algunos literales ahí también por el mismo teorema de la adición. Lo primero que se hace, obviamente en el círculo trigonométrico o círculo unitario, se va a dibujar una circunferencia de radio 1 y va a quedar el triángulo OPQ. ¿Estamos? Y las coordenadas de P, cuyo ángulo que lo genera ese punto P sería el ángulo alfa. Obviamente las coordenadas de ese punto P serían coseno de alfa, seno de alfa. Y las del punto Q serían coseno de beta, seno de beta. Ahora bien, vamos a trabajar con el cuadrado de la distancia entre dos puntos. Recordemos, ¿verdad?, que el cuadrado de la distancia entre dos puntos equivale a la diferencia de las coordenadas en x al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en y al cuadrado. Por eso es que nos va a quedar lo siguiente, que pq cuadrado es igual coseno de alfa menos coseno de beta al cuadrado más seno de alfa menos seno de beta al cuadrado. ¿Estamos? Y nos va a quedar de esta manera, de esta forma. Ahora bien, esta es la diferencia del cuadrado de un binomio. Recordemos que eso es igual al cuadrado del primer término, por eso nos queda coseno al cuadrado de alfa menos el doble del primero por el segundo, por eso nos queda 2 por el coseno de alfa por el coseno de beta más el segundo término al cuadrado, es decir, coseno de beta al cuadrado. ¿Estamos? Entonces estos tres términos resultan de este binomio. Para el segundo binomio es el mismo proceso, el primero al cuadrado, seno al cuadrado de alfa menos el doble del primero por el segundo, por eso nos queda acá menos 2 por seno de alfa por el seno de beta más el seno cuadrado de beta, que es el segundo al cuadrado. Una vez hecho esto, yo puedo agrupar los que están al cuadrado. Coseno cuadrado de alfa lo agrupo con el más seno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de beta lo agrupo con el seno cuadrado de beta, como podemos ver acá. Y el menos 2 coseno de alfa coseno de beta lo dejo con el menos 2 seno de alfa seno de beta. Ahora bien, por la identidad pitagórica, si nosotros nos acordamos que el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, eso es igual a 1, ¿verdad? Lo vimos en la identidad pitagórica. Y acá tengo otra vez coseno cuadrado de un ángulo beta más el seno cuadrado de un ángulo beta. Entonces aquí básicamente tengo 1 más 1. Y 1 más 1 genera este 2 que vemos acá. Y de ahí lo demás solo lo vuelvo a escribir, que es esto. Ahora bien, acá nos dice que si nosotros rotamos ese triángulo, es decir, empezamos a rotarlo, ¿verdad? Lo tenemos acá y empezamos a rotarlo de tal manera que este lado OQ va a coincidir con el eje X y le vamos a llamar OQ'. ¿Estamos? Si se rota ese triángulo PQ, un ángulo de menos beta, es decir, que este mismo ángulo que se ha abierto ahora se le va a rotar y se le va a restar porque se va a regresar al eje X. ¿Estamos? Por eso se dice un ángulo menos beta respecto al origen. Las coordenadas de P y Q rotadas generarían P'. Y ahora ese P' sería el ángulo alfa menos el ángulo beta que le roté. ¿Estamos? Por eso aquí queda que ya las coordenadas de P ya no serían coseno de alfa, seno de alfa. Ahora serían coseno de alfa menos beta, seno de alfa menos beta. Porque le he restado ese ángulo, ¿verdad? Beta. ¿Estamos? Y para Q', la coordenada sería 1,0. Ahora bien, el cuadrado de la distancia de P' a Q' sería igual a P' Q' al cuadrado y hago el mismo proceso. Sería esta coordenada menos 1 al cuadrado más esta otra coordenada menos 0 al cuadrado. ¿Estamos? Al final acá también se nos queda la diferencia del cuadrado de un binomio, es decir, el cuadrado del primer término, que para este caso sería coseno de alfa menos beta al cuadrado, menos el doble de este por este, genera esto, más el segundo al cuadrado, que es 1. Más, acá como le estoy restando 0, al final solo me queda este primer término al cuadrado. Y de ahí que vuelvo a agrupar seno cuadrado de alfa menos beta con el coseno cuadrado de alfa menos beta.
Y aquí vuelvo a aplicar la identidad pitagórica y eso es igual a 1. Y lo demás solo lo reescribo. Menos coseno de alfa menos beta más 1. Y al final este 1 con este 1 también hacen 2. Y nos queda 2 menos coseno, menos el doble del coseno de alfa menos beta. ¿Estamos? Ahora bien, acá nos sigue diciendo, pero una rotación conserva distancia. Por lo que la distancia de P a Q es igual que la distancia de P' a Q'. Porque esta distancia, la distancia original, no se ha alterado con la nueva que se obtuvo al rotar. Porque no se han movido los puntos, no se ha movido la longitud de los lados o la distancia, ¿verdad? Solo se ha rotado. Por lo tanto voy a igualar esta distancia que encontré con esta nueva distancia. Y por eso igualo 2 menos el doble de seno de alfa coseno de beta menos el doble del coseno de alfa coseno de beta es igual a 2 menos el doble del coseno de alfa menos beta. He igualado esto, ¿verdad? Con esto por ser distancias y esas distancias son iguales. Al final acá hacemos los despejes. Por ejemplo, aquí tenemos un 2 positivo que al bajarlo allá pasaría negativo y se va a eliminar con este 2 de acá. Entonces solo nos ha quedado esta parte, que es esto, igualado a menos 2 coseno de alfa menos beta. Ahora lo que hacemos es, este menos 2 se está multiplicando, lo paso a dividir y al final se simplifica con el menos 2. Y nos ha quedado coseno de alfa menos beta es igual al seno de alfa por el seno de beta más el coseno de alfa por el coseno de beta. Y aquí ya se hizo la demostración del literal A. De manera similar se hace con la demostración del literal B. Con la única diferencia que acá, como ya demostramos que el coseno de la diferencia de dos ángulos es igual a esto, eso mismo aplicamos para llegar al final a esta otra segunda demostración. Entonces, acá nos queda el teorema de la adición y acá tenemos 6 identidades. ¿Estamos? En el libro ya está demostrada la identidad A y la identidad B. Y a ustedes les queda de tarea demostrar la identidad C y, la identidad B, C y D. Además de la E y la F. Recordemos que para esta, siempre que trabajemos con tangente, la tangente se va a expresar en términos de seno sobre coseno y ahí se va a empezar a simplificar hasta llegar a lo que ahí se nos indica.